Señor Michel Canta Terreros, viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas. Quiero, antes de continuar, darle la bienvenida al congresista Rogelio Tuto. Continuando con la presentación, toca ahora la palabra a la señora Betty Arminda Sotelo Bazán, viceministra de Hacienda, para que sustente la política de gastos y otros comprendida en el proyecto de ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2020. Señores congresistas, el gasto en el presupuesto público asciende a 177.368 millones y tiene un crecimiento de 5.5% en relación al año 2019, el mismo que considera para el gobierno nacional 124.582 millones, esto equivale a un 70%, y el gobierno regional 31.907 millones, que es el 18%, y gobiernos locales 20.879 millones, que equivale a un 12%. En la presente exposición se pretende conocer, 1, cuál es la política de gastos comprendida en el presupuesto público para el año fiscal 2020, 2, los gastos que se destinan al gasto social, 3, los gastos destinados para inversión, 4, cuántos programas presupuestales con enfoque por resultados están programados para el año fiscal 2020, 5. ¿Cuál es el avance del presupuesto multianual? 6. ¿Qué incrementos en las remuneraciones se están considerando para el año fiscal 2020? 7. ¿Cuál es el monto asignado para abordar el problema de la anemia y cuál es la meta real de disminución para el 2020 por grupo de edad? Y 8, otras prioridades del proyecto de presupuesto. Después de esta breve introducción, puede hacer uso de la palabra la señora Betty Arminda Sotelo Bazán, viceministra de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas. Tiene el uso de la palabra, señora Sotelo. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señores congresistas. Gracias por la invitación. Estamos entonces aquí para hacerle una exposición sobre la política de gasto que está reflejado en el proyecto de ley de presupuesto del año 2020. Esta explicación se va a dar a través de grandes grupos de detalle que hemos presentado. Entre ellos está ver cuáles son los objetivos y las reglas de asignación del presupuesto, una explicación sobre el presupuesto agregado con sus principales indicadores, una muestra de cómo está el presupuesto desde el punto de vista de descentralización del gasto, las asignaciones hechas a los gastos de capital, cuáles son los objetivos priorizados, el presupuesto desde el punto de vista del análisis sectorial y algunas disposiciones que se han establecido en el articulado de la ley para que valen la pena resaltar en esta exposición. ¿Cuáles son los objetivos y las prioridades del presupuesto? Este presupuesto está reflejando, uno de ellos es mantener la política fiscal responsable, dinamizar el crecimiento económico, asegurar el uso eficiente de los recursos y fortalecer el proceso de descentralización en la gestión de las finanzas públicas. ¿Cuáles son las prioridades que están atrás de todo esto? En educación y salud, para mejorar la calidad de vida de los peruanos, fortalecer la estrategia contra el friaje, las heladas y nevadas y combatir la violencia contra la mujer que se ha emprendido desde el presente año fiscal 2019. Asimismo, priorizar la conectividad y el acceso a los mercados, que se va a ver fundamentalmente con todo el tema de las intervenciones en caminos, carreteras, e impulsar la reforma de la justicia. ¿Cuáles son los principios o criterios que se han guiado para la formulación del presupuesto? La teoría de juego de suma cero, es decir, que todo aquello que se asigna para un fin o destino implica evidentemente despriorizar a otro fin u objetivo. Evitar el efecto espejo, es decir, en el proyecto de ley tratamos de evitar que las excepciones, exoneraciones o disposiciones especiales para un sector porque genera que otro sector también demande mismo tratamiento. También hemos tenido en cuenta el efecto arrastre que genera las decisiones de financiar un concepto de gasto porque tienen efectos multianuales, o sea, una decisión de inversión o de contratación de personal tiene sus efectos en el presupuesto de los subsiguientes años. Y desde el punto de vista de autonomía,
la ley de presupuesto solo considera disposiciones vinculadas a materia presupuestal, tratando de evitar que se incluyan articulados que tienen que ver con el desarrollo mismo de los sectores, decisiones que tienen que impulsar en un proyecto de ley propio de cada sector. A nivel del presupuesto agregado, lo que podemos mostrar, las cifras ya las conocemos, es un comportamiento histórico. El presupuesto de apertura del próximo año está en 177.000 millones y tiene refleja un incremento con relación al presupuesto anterior de 5.5%, cifras que ya lo han señalado tanto el ministro como el viceministro de Economía. En la siguiente lámina se muestra este presupuesto de 177.000 millones expuesto desde el punto de vista de genérica de gasto, es decir, ¿cuánto este presupuesto está en gasto corriente? Son 115.000 millones, 115.741 millones, que es 65% de todo el presupuesto del año. Y el gasto capital son 47.454 millones, alrededor de un 27% de todo este presupuesto. Y se muestra en las columnas que están en el lado derecho cuál es la variación de cada una de estas genéricas de gasto respecto al año vigente, al año 2018, ¿no? O sea, la variación está dada en el gasto corriente, hay un crecimiento de 6.961 millones. Fundamentalmente, esos 2.452 millones que ustedes observan está en el rubro de personal y obligaciones sociales, que está básicamente explicado por la política remunerativa en el sector salud y en el sector educación, por ejemplo. Y en el gasto capital, la variación es de 3.238 millones y explicado fundamentalmente en ese rubro que está registrado como donaciones y transferencias, que se refiere a los recursos que están en la reconstrucción, en la autoridad de reconstrucción, y el Fondo de Continuidad de Inversiones justifican esa gran variación. En la siguiente lámina es una visión bastante rápida de aquello que el viceministro de Economía ya explicó, el contenido de los números que están en la ley de equilibrio. Entonces tenemos en la gráfica del lado derecho, del lado izquierdo, los ingresos, como dijo el viceministro, fundamentalmente recursos ordinarios que provienen de la recaudación. Y en la gráfica del lado derecho es la estructura del gasto con sus con sus genéricas de gasto, el gasto corriente, el gasto capital y el servicio a la deuda, cuyos números han estado en la lámina previa. Siguiente lámina. Esta lámina lo que muestra es el comportamiento de estas genéricas de gasto, que a lo largo de estos 5 años que se está mostrando reflejan aproximadamente un mismo comportamiento. Como podemos ver, el gasto corriente consume más del 65% del presupuesto, o sea, es gasto rígido, mientras que el gasto de capital, el gasto que genera la inversión y el crecimiento, está alrededor del 26% en el comportamiento de los últimos 5 años, conforme se muestra en esa lámina. La siguiente lámina tenemos las cifras con las cuales queremos mostrar el esfuerzo que se está haciendo en la descentralización del presupuesto que hemos iniciado en el presupuesto de este año, ¿no? 52 millones de los 52.000 millones de los 177.000 millones es presupuesto que se ha asignado a los gobiernos regionales y locales, y esto está alrededor del 30% de todo el presupuesto, o sea, 29,8% es el porcentaje que corresponde a todo el presupuesto. Pero a esto hay que considerar que hay determinados gastos que están contemplados en la partida del Gobierno Nacional que no pueden ser descentralizados, como ya lo ha explicado tanto el Premier como el Ministro el día de ayer. Y estos gastos que quisiera en este momento sí
poner un poco de énfasis para luego ver un análisis que se hace en la siguiente lámina, hay 32.384 millones que están en organismos constitucionalmente autónomos, como el Poder Judicial, el Congreso, varios ministerios como Defensa, Relaciones Exteriores, el propio Ministerio del Interior y universidades públicas que no pueden ser descentralizadas su gasto. Hay 24.399 millones que están que corresponde al servicio de la deuda, a las pensiones y están en la reserva de contingencia que tampoco puede ser descentralizado. Y 7.235 millones que son los recursos que están que posteriormente son transferidos a las regiones, que están en la Autoridad de Reconstrucción y son fondos concursables y otras transferencias que se hace desde el Gobierno Nacional a los gobiernos regionales y locales. Entonces, estos números en esta gráfica se visualiza para un análisis que nos va a llegar a entender al final que la participación del gasto público de los gobiernos regionales y locales termina en un 50%. Y esto se lee de esta manera. Empezamos con 177.000 millones de presupuesto, donde en el PIA el presupuesto del gobierno regional y local está en 30%. Para hacer un análisis un poco más cercano a lo que realmente ejecuta el gobierno nacional, se excluye de este análisis el gasto que hablamos de los 32.000 millones que no puede ser 32.000 millones que no puede ser transferido o descentralizado, que corresponde a las entidades del ámbito de acción que tienen influencia en todo el territorio, como estaba el Congreso, el Poder Judicial y todos ellos que cité anteriormente. 24.000 millones que corresponden al servicio de deuda, pensiones y la reserva de contingencia. Si esos dos importes lo deducimos de la cuenta del Gobierno Nacional, o sea, el bloque que está en color rojo, termina reduciéndose en la suma de ambos en 120.000 millones el presupuesto, y si dentro de ese presupuesto, excluyendo esos gastos que es de uso común para todo el país, podríamos decir, el presupuesto que gasta, la composición del presupuesto asignado a los gobiernos regionales y locales termina con un peso de 44%. Si a eso todavía hiciéramos un ejercicio más respecto a la parte que son de los fondos concursables y las transferencias que hace el gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales, que suman los 7.235 millones, entonces la participación del presupuesto para gobiernos regionales y locales sube a un 50%. O sea, si se hace este análisis, al final no es que, si bien en el presupuesto de apertura el gobierno regional, los gobiernos regionales y locales están con un 30%, pero realmente ejecutan el gasto el 50% de lo que es en materia de transferencia del presupuesto total. En las siguientes láminas ahora vamos a hacer un análisis respecto a el gasto de capital. El gasto capital está del presupuesto de del 2020 está en 47.500 millones, que representa un crecimiento de 7,3%. O sea, eso está demostrando la priorización que se le ha dado a asignarle recursos a la inversión para justamente que es el soporte para el crecimiento de la economía del país. Y este gasto de capital, visto desde las inversiones o la ejecución por función, no por sector, sino por función, transportes, saneamientos, educación, agropecuario, salud, vivienda y otros, podemos ver que de ese gasto de capital, de los 47.500 millones, 31% está concentrado en proyectos que tienen que ver con transportes, 11% en proyectos de la función saneamiento, 10% en proyectos o inversión o gasto de capital en la función educación, 8% en la función agropecuaria, 6% en la función salud y 4% en la función vivienda y desarrollo urbano.
En cuanto a los objetivos priorizados, también esto se ha señalado con mucho énfasis el día de ayer en la presentación del Premier y del Ministro de Economía. Los 5 objetivos de las 9 citas que hizo el Premier y de los desarrollos que hizo el Ministro, aquí queríamos poner en alguna medida, centrarnos en el énfasis en 5 objetivos. Se han asignado recursos para la lucha contra la violencia hacia la mujer para poder darle un mayor crecimiento en el presupuesto de estas acciones estratégicas. Tiene un presupuesto adicional de 138 millones. Para friajes, heladas y nevadas se le ha asignado adicionalmente 321 millones para poder sustentar el crecimiento de estas acciones estratégicas. Para la gestión de riesgos se ha asignado mayores recursos para la prevención y mitigación de riesgos, y en mantenimiento vial se ha asignado 280 millones adicionales a los gobiernos regionales y 430 millones que está para los proyectos de ProRegión, que si bien pintan en el gobierno nacional, en el Ministerio de Transporte, son proyectos que se van a canalizar para la interconexión del ámbito departamental. Y para la reforma y justicia se ha asignado un crecimiento de 986 millones para poder fortalecer todo el tema de la justicia. Una mirada más detallada de cada una de estas prioridades en estas siguientes láminas. En el tema de la violencia hacia la mujer, como podemos observar, el presupuesto del año 2020 tiene asignado 572 millones, y que tiene un incremento de 138 millones con relación al presupuesto del año vigente, y fundamentalmente las acciones que están contenidas dentro de este presupuesto se han asignado 185 millones para financiar la continuidad del plan de acción conjunto. Se han asignado 160 millones para el PPR para los programas de reducción de la violencia y para financiar la ampliación de intervenciones, y 226 millones para asegurar la continuidad de las acciones reguladas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el marco de la lucha contra la violencia hacia la mujer. En el siguiente objetivo prioritario de friajes y heladas, tenemos que su presupuesto asignado está en 480 millones, con un incremento de 280 millones respecto al año 2019. Y fundamentalmente este presupuesto, vale la pena remarcar, van a permitir financiar el acondicionamiento de 19.654 viviendas, que es el tema de las casitas calientes en las zonas rurales, en zonas con menor temperatura. Y para la protección del ganado, la construcción de 2.985 cobertizos para también proteger a estos animales que tienen problemas y cuando se dan este tema de friajes y heladas. En la siguiente prioridad, en el de reforma a la justicia, su presupuesto está en 6.859 millones, con un crecimiento de 986 millones con relación al año 2019. Y en el recuadro en rosado se puede ver la composición de este incremento, o sea, la descomposición de este incremento. La Fiscalía tiene 448 millones de más, el Poder Judicial tiene 368 millones de este incremento y el Ministerio de Justicia tiene 147 millones de este incremento. Y si vemos en el lado del recuadro, en el lado izquierdo del recuadro, en el caso del Poder Judicial, no solo el Poder Judicial, sino todas las instituciones de la función justicia, vale la pena remarcar la inversión que se está haciendo para todo el desarrollo del nuevo Código Procesal Penal para culminar la implementación en Lima e iniciar la implementación de este código en Lima Este, Sur y Centro. Está 281.9 millones dentro de estas prioridades. En la prioridad de gestión de riesgos, estamos viendo que la asignación que tiene dentro del año 2020 es de 525 millones, con un incremento de 189 millones con relación al año vigente.
De este presupuesto se han asignado 21 millones para el control de inundaciones en las cuencas hidrográficas. Hay 314 millones en el FONDES, que tiene un incremento de 21 millones, que es justamente del FONDES, son para las atenciones de la emergencia vía INDECI. Y para los temas de alertas de sismo y tsunami se está asignando 25 millones y hay 165 millones para adquisición de módulos y reforzamiento de estructuras en los sectores de educación y salud, justamente para estar preparados para la atención de la emergencia. En la prioridad de mantenimiento vial, tiene un presupuesto de 323 millones y pinta un crecimiento de 600 millones respecto al PIA, porque lo que en años anteriores llegaban de repente a este presupuesto, luego con el PIM, con los presupuestos modificados, para el 2020 se ha pintado desde el presupuesto de apertura los 323 millones y por eso tiene o muestra un crecimiento de 600% respecto al presupuesto del 2019, cuyo presupuesto de apertura era únicamente de 42 millones. Luego tenemos un análisis sectorial por funciones. Este análisis no es por sector o por ministerio. Esta es la función educación que se ejecuta a través de los 3 niveles de gobierno. Entonces, esta función de educación tiene un presupuesto de 31.328 millones, que representa el 3.8% del PBI. Y que significa un crecimiento de 700 millones con relación al presupuesto que tiene en el vigente año 2019. De este presupuesto cabe remarcar o señalar las principales acciones. 597 millones es para financiar el incremento de las remuneraciones de los docentes. 250 millones para continuar con la implementación del licenciamiento de universidades. Y 370 millones para el mantenimiento de la infraestructura de las escuelas. En la función salud tenemos 18.495 millones en esta función, que representa el 2.2% del PBI y tiene un incremento de 278 millones con relación al presupuesto 2019. ¿Cuáles son las principales acciones que ameritan poner un poco de relieve? Tiene 7.909 millones en programas presupuestales como el PAN, como el programa Salud Materno Neonatal, el TBC y Salud Mental. 2.985 millones para gastos de capital en salud. 787 millones en la política remunerativa y 211 millones para dar inicio a los nuevos establecimientos de salud. En la función agricultura, tiene un presupuesto de 5.605 millones, que representa un incremento de 560 millones con respecto al año anterior. Y las principales acciones que ameritan citar, hay 440 millones destinados al Fondo Agroperú, 159 millones para financiar inversiones de mejoramiento de sistemas de riego a través del Fondo Sierra Azul, 88 millones para reconversión productiva en el BRAEM, 83 millones destinados al FOGASA, 59 millones para el financiamiento de planes de negocio y 111 millones para erradicación de la mosca de la fruta. Y en las intervenciones de transportes, en la función transportes tenemos 19.074 millones, que tiene un incremento de 2.511 millones respecto al año anterior, y las principales acciones que ameritan citar, está contemplado dentro de este presupuesto 2.313 millones en el marco de la reconstrucción y 280 millones que son un incremento presupuestal en el presupuesto de los gobiernos regionales. En intervenciones de seguridad, de orden público y seguridad, el presupuesto es de 11.000 millones,
con un crecimiento de 1.091 millones respecto al 2019. Y vale la pena citar que hay un aumento de 420 millones adicionales para la investigación policial y captura de requisitoriados que están a cargo del Ministerio del Interior, y un incremento de 417 millones para ejecutar intervenciones por emergencia en desastres, ¿no? Se ha destinado dentro de ellos 25 millones para sistemas de alerta temprana. En la función o intervenciones de agua y saneamiento, el presupuesto es de 5.675 millones, que tiene un crecimiento de 139 millones. Y cabe remarcar que 619 millones están en gobiernos regionales y locales para continuar con la ejecución de 160 inversiones en materia de agua y saneamiento, y 400 millones en el Ministerio de Vivienda para el financiamiento de nuevas transferencias. Además, 1.364 millones en el marco de la reconstrucción, de los cuales 1.342 millones están programados para atender la continuidad de reconstrucción dentro de la PCM. Y faltaba decir que son 63 millones para la estrategia de incrementar el porcentaje de hogares rurales con acceso a agua clonada en las zonas rurales. Esta última sección es para poner de relieve algunos articulados en el marco normativo de la Ley de Presupuesto que queremos citar para manifestar la relevancia de estas disposiciones. Artículos en materia personal, en la formulación presupuestal se ha presupuestado en gasto en personal únicamente para aquel personal que está registrado en el sistema de planilla del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el sistema IRSP, y se ha programado como en específicas de gasto especiales, es decir, están protegidas o restringidas, y los recursos se habilitarán en la medida que la información, que todos los pliegos sustenten o registren a este personal en este sistema informático. Y se está autorizando al Ministerio de Economía y Finanzas a hacer grupos de trabajo para consolidar, para validar toda esa información para poder registrarlo dentro del aplicativo informático de la planilla única. Otra característica relevante es que para poder aprobar las ampliaciones de mayores recursos en contratación de personal CAS se va a requerir la opinión previa de Servir para darle no solamente fortaleza al tránsito de Servir, sino para contar con una opinión técnica respecto a las solicitudes de ampliación de personal. En materia de inversiones, tenemos el articulado, se está protegiendo a las inversiones en estos tres casos: megaproyectos, obras por impuestos y contrapartida de proyectos. Se da esta protección y se puede movilizar partidas dentro de estos conceptos únicamente con opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público. Y excepcionalmente se puede autorizar la transferencia de estas partidas de inversiones para hacer el financiamiento de estudios o expedientes técnicos a requerimiento de los pliegos que lo soliciten. Asimismo, se protege la asignación a los gobiernos regionales y locales para aquellos proyectos que tienen presupuesto asignado que provienen de las asignaciones de los años 2018 y 2019. Y se está autorizando a los ministerios para que permitan, de ser el caso, la reasignación de recursos de ese pliego de aquellos proyectos que están justamente en este anexo 1. En cuanto a continuidad de inversiones, queríamos remarcar que se ha asignado 3.500 millones en el Fondo de Continuidad de Inversiones y 3.550 millones en el Fondo de Continuidad de la Autoridad de Reconstrucción. También el proyecto de ley tiene articulados que tienen por objeto poner de relieve o énfasis en determinadas acciones, como es el caso de el financiamiento que se está asignando para el consumo de hierro y reducción de la anemia, donde se
puntualiza que 60 millones en el MINSA están para financiar la organización y el desarrollo de visitas domiciliarias en Lima y gobiernos locales, justamente para poder promover el consumo de hierro y reducir la anemia. Y se señala que mediante decreto supremo se aprobarán los parámetros técnicos y los distritos priorizados, los montos y entidades que recibirán esos recursos. En el artículo 23 se está poniendo énfasis al financiamiento adicional para el desarrollo infantil temprano. Se señala que se están asignando 8 millones para nuevos centros de atención residencial, unidades de protección especial y estrategia de acogimiento familiar, 28 millones para Juntos y Cuna Más, asociado a incremento en afiliación temprana, y 17 millones para RENIEC para identificación oportuna de los menores de 3 años. Con esto, señora presidenta, señores congresistas, hemos tratado de hacer un resumen bastante sintético del contenido de la ley, tratando de llamar la atención en aquellos números o variables que nos parecía relevante poner énfasis. Gracias. Gracias, señora viceministra de Hacienda. Ahora los congresistas que desean hacer uso de la palabra.